Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la cámara de ustedes la voy a poner ahorita en mute. Ok, Si necesitan comunicar, ya lo hacen por el chat. ¿Ok? perfecto. Ah, Ok, entonces, pues bien, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico. Me pidieron que les hablara un poco del Halloween. A ver, en mis redes sociales, sobre todo en YouTube, ya tengo varias charlas sobre esto y ha sido como un avance progresivo. ¿Ah? En un principio, me recuerdo, la primera charla que di hace bastantes años, me enfaticé de dónde viene el Halloween, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Las cuestiones históricas, cómo de alguna manera se fue corrompiendo. Entonces, honestamente, a mí ya me da la misma qué historia tenga el Halloween, porque aquí el punto es cómo se celebra el Halloween en nuestros tiempos. Para mí eso es lo más importante, porque ¿de qué me sirve, supongamos que el Halloween sea bueno en el pasado si en el presente no lo es? ¿Verdad? Entonces, pero para dar un poco de una síntesis, un resumen de la parte histórica, hay muchas cosas que todavía no están claras, hay diferentes versiones, pero más o menos todo confluye a que era un rito del otoño que tenían paganos allá por el área de los celtas, ¿va? Entonces, y después con la Iglesia Católica y con la evangelización, la Iglesia siempre intenta ver lo bueno y bello, verdadero que tienen las culturas, aun cuando no fueran creyentes, y por el Evangelio elevarlas a su verdadero nivel, y quitar lo que realmente no se puede evangelizar o no se puede salvar de alguna manera. ¿Va? Entonces, pues tomaron esta festividad y de hecho el término Halloween sí significa la víspera de todos los santos, ¿no? Eso es lo que significa la palabra Halloween. Ya de entrada, pues verdaderamente nos apunta a algo bueno, porque en las fiestas grandes litúrgicas de la iglesia, siempre es tan grande la cosa que la festeja desde una tarde anterior, ¿va? En las vísperas se llama. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el día importante? El día importante no es el último día de octubre, sino el 1 de noviembre, que es la fiesta importante, que es la fiesta de todos los santos. Entonces, Halloween, la víspera de todos los santos, era un día antes. Ahora bien, ¿por qué les digo que por mucho que en el pasado se haya evangelizado esta fiesta pagana y se haya puesto como fiesta antes de la celebración de todos los santos, eh, porque para mí ya no es relevante la historia, sino cómo lo estamos viviendo en este momento, porque a eso tenemos que responder, ¿no? Y si ustedes hicieran, por ejemplo, una encuesta, igual la pueden hacer si quieren saliendo, con las personas cuando salgan y las que se encuentren en el supermercado, donde quieran, pregúntenle eh, las tres imágenes o las tres ideas que se le vienen a la cabeza cuando dicen Halloween. Quiero ver cuántos de ustedes logran tener una respuesta de que alguien les diga, o Halloween, lo primero que se me viene, vísperas de todos los santos, fiesta de todos los santos. No, generalmente van a encontrar Halloween, vampiros, brujas, por ahí entre lo menos malo, vamos a decir, dulces, pero es todo menos lo importante. Entonces, hoy por hoy, Halloween, de alguna manera, esta festividad ya se ha pervertido y el nombre le queda grande. ¿Por qué? Porque cuando se celebra Halloween, en realidad no tiene nada de víspera de todos los santos, ¿no? De hecho, yo suelo decir, ¿qué santo celebraría Halloween como hoy se celebra?
Difícilmente yo creo que algún santo va a celebrar Halloween como hoy se celebra. Entonces ya no tiene nada que ver con el Día de Todos los Santos, aun cuando la palabrita nos dice que son víspera de todos los santos, ¿no? El problema está en que pues se ha distorsionado y se ha distorsionado con imágenes de oscuridad, imágenes que no nos apuntan verdaderamente al misterio de luz que es el Evangelio. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, San Pablo nos dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Ya de entrada está, a veces ya lo hacen de broma, ¿va? Lo que le dicen, bueno, traducido al español sería como broma o truco, ¿ah? O sea, o me das dulces o te hacemos una travesura. No sé, ahí qué hay de bondad, ¿va? Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que le agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, queda, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente sino con sabiduría. Aprovechen bien ese momento decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, esa es la invitación de San Pablo, ¿eh? Hasta el día de hoy esa nos aplica como tal. Entonces, si ya la fiesta no apunta ni a la víspera de todos los santos, a la festividad litúrgica de todos los santos, si ya no apunta a lo bueno, bello y verdadero, sino todo lo contrario, es una exaltación o del mal, de las tinieblas, de esconderte detrás de un disfraz, o sea, toda la retórica como tal no, no cuaja en el mensaje cristiano. Ahora bien, nos vamos a creer más santos y puros que aquellos que lo festejan. Yo no lo recomiendo porque el que se cree más santo y bueno que los demás también habla de que todavía tiene algo de oscuridad en su corazón, ¿no? Más bien, yo lo que les propongo es tener una actitud proactiva. Entonces, voy a dividirlo en dos cosas, ¿va? Como los adultos y los niños. Porque muchos de los que me han argumentado en mis videos hace muchos años sobre este tema son adultos. Ya ni siquiera los niños están peleando porque si se celebra o no se celebra. Son los adultos que quieren justificarlo porque quieren disfrazarse, porque quieren festejarlo, hacer un reventón, una fiestón o alguna cosa de estas, ¿va? A tomar la fiesta como algo de pretexto, ¿va? Yo a los adultos lo primero que les diría es, a ver, yo no voy a decir que quienes celebran Halloween son del diablo o Satanás ni nada por el estilo. No, hay gente que con buena intención, hasta por ignorancia, lo pueden estar festejando. Pero de que en esos días los que libre y voluntariamente le dan culto al demonio hacen de las suyas, eso no es mentira. Son muchos los exorcistas que hacen ver esto. Pero si no quieren la cuestión de los exorcistas, yo les recomiendo que nada más hagan esta investigación. Yo la hice hace algunos años. Y métanse a internet a buscar profanación de cementerios y van a ver que en el mes de octubre, comenzando desde el 1 de octubre, esos 30 días previos a Halloween, cómo se profanan una gran cantidad de cementerios. Profanar es querer abrir las tumbas, o sea, hacer ritos en esas tumbas y todo esto. Y eso ustedes lo pueden investigar. Si no me creen, métanse y hagan su investigación y verán que como ningún mes
Digo, siempre hay profanaciones, ¿verdad? Pero como ningún mes, como en octubre, pasan. Otra cosa que también ya, si no me creen, vayan e investíguenlo y verán que no hay mes en donde se roben más la Santa Eucaristía, que sabemos que es el cuerpo, el sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, como en octubre. Siempre hay peligro que se la lleven y la malucen, sobre todo para cuestiones de ritos satánicos y todo ese tipo de cosas. Pero hagan su investigación y verán que no les miento, que nada como en octubre. Entonces, hay gente que inclusive que ha estado en este tipo de sectas satánicas, que se atreve a decir que se hace otras cosas muchísimo más malas, ¿no? Yo no sé, quizá no nos vayamos a tan extremo, pero yo aquí ya nada más les he mencionado, tanto en profanaciones de cementerios como en el robo de la Santa Eucaristía, eso sí es comprobable, ¿verdad? Entonces, a los adultos primero les voy a decir, si ustedes se dicen católicos y aman a nuestro Señor, evidentemente tienen que tener sensibilidad ante lo que realmente es un drama, como es este atentado contra lo sagrado y contra el sagrado por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ah? Si, no sé, a mi mamá ahorita le faltan el respeto o abusan de ella de alguna forma y todo esto, yo seguiría evangelizando, pero evidentemente mi evangelización sería impresa con un sentido de tristeza o de reparación. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos le han faltado el respeto a mi mamá. Entonces, lo que yo no entiendo es como cuando hay estadísticas en donde el mes de octubre se llega a hacer todo esto, eh, alguien puede pensar que inclusive en hacer un panchangón, una fiesta, etcétera, y además dándole culto a la oscuridad, dándole culto a la mala oscuridad. Hay una buena oscuridad, ¿verdad? Las iglesias antiguas son en su mayoría más oscuras y son iluminadas con las velas, pero eso te ayuda a la oración, te ayuda a recoger los sentidos, que no te distraigas. No, pero acá estamos hablando ya no de la oscuridad, sino de las tinieblas en el sentido negativo, ¿eh? Entonces, una actitud proactiva. Si supongamos que mi hermano le está faltando el respeto a mi mamá y yo llego y mi hermano se va, hay dos opciones. Ante lo que ha pasado, consolar a mi mamá o ir por mi hermano y corregirlo. Se tienen que hacer una u otra o las dos. Las dos. Pero aquí la cuestión sería, ¿cuál es la prioritaria? ¿Cuál es la primera? Creo que como un buen hijo tendría que decir, primero consuelo a mi mamá y ya después me agarro a mi hermano. Porque si yo digo, ok, voy y corrijo a mi hermano, mi mamá seguirá llorando ahí, desolada. Entonces, un primer acto de amor cuando se ofende al ser amado es consolar al amado. Y nosotros, ante cualquier tipo de blasfemia y ofensa a nuestro Señor, tenemos que consolar el corazón de nuestro Señor, ¿no? Si hay sacrilegios y todo esto, se hacen actos de reparación que son también actos de consolación a nuestro Señor. Entonces, lo primero que yo les digo, que les sugeriría a los adultos es, si quieres tú festejar Halloween, nada más ponte en los zapatos de lo que realmente pasa alrededor de Halloween. Y si te mueve el Señor, y si le amas al Señor, además es solamente un día en el año. Yo más bien daría ese día para tener un clima de oración y reparación, un clima de oración y consolación para nuestro Señor. Segundo, en cuestiones prácticas, no se trata de que anden con una actitud chismorrera, pero en serio, o sea, si no me creen, búsquenle. Realmente a mí me ha tocado tener que, por esas fechas, ver personas que comulgan en la mano y se llevan la Eucaristía.
Yo no me voy a meter en que si chance se la querían llevar a un enfermito. No es correcto. ¿Por qué? Porque tú le pides a un sacerdote o al diácono o a un ministro extraordinario de la comunión para que se la lleve. Pero bueno, tampoco voy a decir, se la va a llevar para una misa negra. Pero cuando tú ves todo el contexto, tú dices, mira, si, si tiene alas, tiene pico y hace cuacua, pues es un pato por donde le quieras ver, ¿ah? O a lo menos hay muchas probabilidades que sea un pato. Si vas metiendo todos los signos que está habiendo alrededor de la fiesta de Halloween y tú estás viendo que personas se llevan la Eucaristía, que no comulgan, pues entonces alguien que ama a nuestro Señor tiene que tener un ojo al gato y otro al garabato cuando comulguen. Más aún, si puede haber a alguien ya instituido, eso lo han hecho algunas parroquias al ver este tipo de situaciones. Sobre todo esas fechas, ponen a un laico como tal en una esquina, siempre viendo a los que comulgan. De entrada, la regla de la iglesia es si tú vas a comulgar en la mano, tienes que comulgar enfrente de la persona, del ministro extraordinario, del sacerdote o del diácono que te está dando la comunión. No te la puedes llevar. No puedes ir comulgando en el camino. La regla litúrgica es que comulgues enfrente de el ministro. Pero bueno, no estamos a veces muy bien educados y todo esto, mínimo que esté una persona viendo que las personas sí consuman la Eucaristía, ¿eh? Que comulgan realmente el cuerpo de nuestro Señor. Y si no, en ese momento se para, tiene que haber un tipo de protocolo con su sacerdote y todo esto para invitarlo que en ese minuto comulgue y si no, retirarla. ¿Por qué? Porque no es un panecito, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Y no podemos exponerlo a que lo vayan a mal usar, ¿eh? De hecho, una vez que me pasó a mí, la señora se molestó y todo, pero le dije, o comulga o se la voy a tener que arrebatar, se la va a tener. Ya después el padre de esa parte me dice, no, no, no hay que hacer eso porque no nos podemos meter en problemas. Me viene valiendo, si me quieren meter a la cárcel, métanme a la cárcel, pero yo no voy a permitir que a mi señor se lo lleven así, nada más. Especialmente cuando yo ya le dije respetuosamente a la señora, comúlguelo, no se lo puede llevar. Entonces, esta es una cuestión proactiva. Proactiva es, primero, entiendo que por datos objetivos, que en estas fechas se incrementa, repito, se incrementa. En todo el año, desafortunadamente, se blasfema, hay sacrilegios, hay de todo. Pero repito, nada como alrededor de la fiesta de Halloween, ¿no? Entonces, y esos son datos, hechos concretos, ¿no? Entonces, tomar precauciones de custodiar a nuestro Señor, de cuidar a nuestro Señor. Si tienen capilla del Santísimo, verdaderamente no dejar al Señor solo. Estar muy atentos de nuestros sagrarios. De todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Es una manera que, bueno, en vez de ponerte a festejar, más bien que sea una cuestión de preparación. Ahora, la parte de la consolación, yo diría, ese día de Halloween, puedo dedicarlo un día de ayuno o hacer cualquier tipo de penitencia para reparar todo aquello, a todo aquel mal, todo aquel sacrilegio, todo aquel blasfemia que se pueda hacer, eh, precisamente desde la penitencia y desde la oración. Dedicar un día de oración y de penitencia. Creo que eso sería muy bueno y además nos prepara a llegar espiritualmente preparados al siguiente día, que es el día ya de júbilo y de gozo, que es el día de todos los santos. Entonces, es un poquito para con los adultos. Ahora, con los niños, pues desafortunadamente ahí es un poco más complicado. Yo lo que suelo decir es de que esta fiesta da la oportunidad de que sus niños comiencen a saber sufrir por su fe. Pero son niños, tenemos santos niños.
San José Sánchez del Río, un santo mexicano, un niño como tal, martirizado, le cortaron las plantas de los pies, pero él no renunció a su fe, viva Cristo Rey, y lo llevaron al cementerio así con sus pies sangrando y todo esto, y lo acuchillaron, y viva Cristo Rey, y luego le dice a sus verdugos, le dice, y si ya por desangrarme no puedo hablar, voy a mover este dedito, y sepan lo que cuando estoy moviendo este dedito estoy diciendo, viva Cristo Rey, y ahí le dan el tiro, y lo matan. Y un niño, con ese valor. El problema es que nosotros subestimamos a los niños. Los niños tienen gran capacidad de sacrificio por el Señor, si verdaderamente se les instruye. No es que me quiera poner como ejemplo, pero es una anécdota que quizá les pueda servir. Yo cuando tenía así como unos 7, 8 años por ahí, llegué a mi salón, a mi escuela, y empecé un día antes a decirles varias cosas de estas a mis compañeros y convencí a todo el salón de no festejar al día siguiente Halloween. Lo convencí. Al día siguiente llega una niña que sus papás tenían lo que le llaman en México una papelería, que es una tienda donde venden papel, plumas, crayones y todo ese tipo de cosas. Y traía un montón de paletitas con una calavera, ¿no? Y le dijo a la maestra que si se las podía repartir a mis compañeros para festejar Halloween. Y le dijeron que sí. Todos, excepto un servidor y un amigo, agarramos, no, mi amigo sí agarró la paletita, pero ahorita les digo lo que hizo. Yo no la agarré. Evidentemente, como un niño sentí una decepción. Dije, qué rápido cambia la cosa. Todos convencidos el día de ayer, les traen la paletita y se les olvidó todo. Entonces, pero bueno, termina la clase, hay recreo y uno de mis amigos traía la paletita y dice, yo sí la agarré, pero mira, y la tiró en el suelo y se puso a brincar encima de ella. Puf, puf, la destrozó la paleta. ¿Eh? Yo no creo que sea necesario, pero él era así muy, muy brusco en todo esto. ¿Eh? Después a él me lo encontré en el seminario. No terminó siendo sacerdote, pero muchos años después lo encontré en el seminario a él. Pero ¿qué quiero decir con esto? Eso, aunque la decepción a mí me fortaleció la fe, porque yo quedé como ridículo delante de todos mis compañeritos, como un fanático que no agarra la paletita. Y ojo, y repito, hay que saber padecer por el Señor, hay que saber sacrificarse por el Señor, hay que saber sufrir la burla, el desprecio por el Señor. Quien nunca ha experimentado la burla y el desprecio por el Señor, dudo que sea católico, dudo personalmente que sea católico. Pero, dos cosas, no hay que buscar el sufrimiento así gratuito, porque hay gente que evidentemente se lleva las críticas y todo eso, pero porque pues ándale causándole problemas a todo el mundo. No, no, de eso no se trata. Sino que siendo recto, humilde, capaz de poder padecer por el Señor, de ser creído como un fanático, como un tonto, como alguien que no es de la mayoría, mira, pero si la mayoría, tú estás exagerando y todo eso. Pero la segunda cosa es tomarlo con humildad, porque hay algunos que llegan a dar este paso, pero se creen más buenos que los otros. Gracias a Dios, yo siendo un niño, de lo que me recuerdo, yo no sentí que mis compañeros fueran más malos que yo. Simplemente me decepcionó en el sentido de decir, qué fácil es que la voluntad humana diga un día blanco y mañana diga negro, ¿no? Pero a mí personalmente me fortaleció la fe. Cuando tú pasas por una experiencia de sufrimiento, de exclusión, de rechazo por tu fe crece en un nivel que no crece cuando todos te apapachan y te dan las palmaditas en la espalda. Entonces, yo por eso digo que el Halloween puede ser una excelente fecha para que tus niños experimenten un poquito de lo que es saber sufrir por la fe, saber sufrir por el Señor. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando van a sus escuelas van a festejar Halloween. A veces inclusive son escuelas católicas, a veces hasta en las mismas parroquias hacen fiestas de Halloween y todo eso. Y el niño pues se siente excluido. Dice, mamá, pero ¿por qué yo no puedo
ir con disfraz y participar en mi escuela de esto, todo esto. Hay que saberles explicar. Y si logran entenderlo, van a tener este ejercicio de ser vistos como los bichos raros, como los fanáticos. Pero si está bien explicado y en el niño bien entendido, uy, eso le va a fortalecer la fe. Porque si ya un niño es capaz de resistir la burla y la crítica por su fe, no cualquier cosa le va a tirar su fe. Entonces, para mí es muy importante que los niños puedan tener esto. Ahora, voy a hacer una cuestión justa también, porque me acuerdo de un matrimonio que una vez me decía, permítame, ok, cuando una pareja me decía que su hija, pues contó y que le explicaron y todo esto, realmente se estaba poniendo muy mal. Y dice, pero mamá, se van a burlar de mí en mi escuela si no voy con disfraz y todo esto, o sea, me van a rechazar. Entonces te das cuenta que esa niña no está preparada, porque los papás apenas le están diciendo pocos días antes de Halloween, pues mira, esta es la situación, nosotros no vamos a participar de este tipo de cosas, ta, ta, ta. No le dan chance de madurarlo a la niña. Entonces yo a esa familia le dije, déjenla, si quiere ir con disfraz, etcétera, pero siéntense y hagan un trato. Ok, nosotros hemos tenido la culpa, nosotros no te hemos educado respecto a esto, no te vamos a forzar, quizá otro de tus hermanitos no tiene pleito y aunque le cueste, sí le miente, pero vamos, cada persona es diferente. Ok, pero vamos a hacer todo lo necesario para ir orando y pensando por todo un año, precisamente para que el próximo día de Halloween tú ya estés fuerte espiritualmente y no te dé miedo ir a la escuela el día de Halloween sin tener que ir con disfraz, sin tener que participar en la dinámica de Halloween que hacen muchas escuelas y todo esto. Listo, vas a ir ahora con tu disfraz, con lo que tú quieras, traten de que al menos convencerla de que sea un disfraz decente, porque repito, o sea, a veces ni siquiera los disfraces son decentes, son indecentes, son inmodestos, apuntan más a la cuestión del maligno, de la crueldad, de todo ese tipo de cosas. Mínimo, dile, ok, sí, vas a ir con disfraz, pero agárrate algo pues más decentito, alguna cosa. ¿Eh? Y nos vamos a preparar para que el próximo año ya tengas más fuerza espiritualmente y puedas experimentar, porque es necesario pasar por el fuego para ir acrisolando la fe. Una fe que, repito, nada más va caminando entre apapachos y sobaditas y todo eso, es una fe que no es madura. Realmente la fe madura cuando tú empiezas a tener el conflicto, cuando entras en la guerra espiritual que hay, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta parte de poder motivar a los niños a decir, pues ciertamente no eres un adulto, pero en la historia de la iglesia hay niños que han dado hasta su propia vida, físicamente su propia vida, por defender su fe. Está San José Sánchez del Río, en los primeros siglos, por mencionarles otros, San Tarcisio, era un niño que como estaban las persecuciones de los primeros cristianos, a los cristianos que ya tenían presos, nadie les podía llevar la comunión y no se iban a arriesgar el sacerdote, los diáconos de los primeros siglos y todo eso. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque ni les iban a permitir entrar, los iban a arrestar, etcétera. Entonces él dijo, pero a un niño no le van a hacer nada. Y él les llevaba la comunión, nada más que en una ocasión, unos muchachos lo vieron y querían ver qué traía. Y San Tarcisio quiso proteger la Eucaristía, lo golpearon terriblemente. Él nunca soltó la Eucaristía y literalmente lo mataron a golpes. Ahí, medio muerto, ya agonizando, lo encuentra un soldado que era cristiano. Claro, lo mantenía sin perfil bajo, era tiempo de persecución. Y toma la Eucaristía y lleva a las catacumbas a San Tarcisio, ¿eh? Para que ahí lo velen. ¿eh? Niños.
Niños. O quieren otra, por ejemplo, yo ayudé un poco al proceso de beatificación, todavía no es beata, es venerable, de una niña española que se llama María del Pilar Cimadevilla, le conocen como Pilina. Ella murió a los 10 años, Pilina. Le pegó una enfermedad muy fuerte, creo que es similar a la enfermedad de Hodgkin, que es como un tipo de cáncer en los huesos. O sea, te dejan los huesos tan inestables que, por ejemplo, 1 o 2 días antes de que ella muriera, nada más de quererla mover un poquito en la cama, le quebraron varios huesitos, ¿no? Esta niña, hasta cuando estaba bien y podía caminar, iba en el hospital visitando enfermos y consolando enfermos. 10 añitos. Y cuando, por ejemplo, le llevaban la comunión ya cuando en los últimos días, semanas realmente, que ya estaba muy, muy, muy débil, me decía una de sus hermanas que su mamá cuenta de que una vez le estaba cuidando ahí en el hospital y ya era muy noche y vio como que la niña estaba balbuceando, así que, entonces le dijo, Pilina, ¿necesitas algo? Y le dice, no, mamá, es que como en la mañana ya me cuesta despertarme y cuando viene el sacerdote a darme la Eucaristía, pues yo estoy todavía dormida y me despiertan ya nada más para recibir al Señor, me preparo una noche antes. O sea, esta niña, mientras estaba un poquito más sanita, se despertaba en la mañana y hacía oraciones, todo su sufrimiento lo ofrecía por los misioneros, por las misiones. Pero ya cuando está muy frágil dice, pues me preparo en la noche. Vean el amor por Jesús de Eucaristía. Entonces, no, si sus hijos no han desarrollado una fe, cada hijo lleva su proceso, sean pacientes, unos la agarran más fácil, otros no tanto, pero, pero nunca crean que porque son niños no son capaces de sacrificarse por nuestro Señor, que porque son niños no son capaces de profundizar en las cosas de la fe. Quizá no las van a profundizar en el sentido teológico o intelectual y todo esto, ¿eh? Pero la vivencia de la fe a un niño se le puede inculcar de una manera tremenda y que no solamente es con un discurso, porque ustedes les podrán dar lecciones a sus hijos, pero si sus hijos no ven en ustedes un amor por Jesús en la Eucaristía, si no ven en sus hijos una vida de oración, si no ven la caridad que se tienen entre ustedes como esposos, y que si faltan a la caridad también que vean cómo se piden perdón, etcétera. Si ellos no están viendo a Jesús dentro de su hogar, en la práctica, no solamente en el cuentito de la boca, pues difícilmente ellos se van a convencer en sufrir por algo que realmente ellos no están del todo convencidos. Irán al catecismo y se aprenderán ciertas oraciones y todo eso, pero no están convencidos porque todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro personal con el Señor no lo van a tener o no es el objetivo tenerlo en la iglesia, en el catecismo, sino en lo que el Juan Pablo II habla es en la iglesia doméstica, en la familia, en la familia. O sea, yo me recuerdo, por ejemplo, en paz descanse mi papá, tenía evidentemente muchos defectos mi papá, pero curiosamente me recuerdo de los actos heroicos, en donde muestra su fe cristiana. Me acuerdo que en una ocasión le querían dar un trabajo que le iban a pagar muy bien, pero a costa de eso iban a despedir a la persona que estaba ahí. Él podría haber dicho, pues no es mi culpa, a mí me están ofreciendo esto, yo que tengo esto, pero todo porque no le quitaran el salario y el trabajo, esa persona no aceptó él. Y vaya que lo necesitaba. Y yo me acuerdo que era de niño. Eso se te queda grabado. Cuando un niño ve actos de virtud, de valentía, de sacrificio en su papá, en su mamá, algo se le va a mover. Y si eso se conecta con la fe, porque decía San Charles de Foucault, decía, yo quiero ser muy santo, no santurrón, que son los que presumen que son mejores que los demás. No, no. El santo siempre es humilde. ¿Eh? Decía San Charles de Foucault, yo quiero ser muy santo, muy bueno, para cuando me vea la gente diga, si así es el discípulo, ¿cómo será el maestro? Y les dé gana de conocer al maestro. Si hoy
un no creyente, un ateo, inclusive un satánico, etcétera, que está al servicio de Satanás y hace todo ese tipo de sacrilegios y todo eso, nos viera por nuestro testimonio, ¿podría decir eso? Decir, wow, si tan grande es la bondad y el amor en esta persona, ¿cómo será en su maestro? Quiero conocer a su maestro. No sé, creo que es importante también ver que por ahí va la cosa. Ahora bien, termino solamente con cuestiones prácticas también para con los niños. Evidentemente, si los niños tienen capacidad de sacrificio, también tienen capacidad de hacer ciertas penitencias. Entonces, un día antes, por ejemplo, si se le logra hacer entender esto al niño y se lleva un proceso, pues él quizá no se va a aventar un ayuno, pero ¿qué tal de comida? Sino un ayuno, ¿sabes qué? El día de Halloween no caricaturas, no videojuegos. Cada quien en este hogar va a sacrificar algo en consolación por todas las ofensas que el Señor recibe en estos días. Ya cada quien lo ajusta a los niños. Yo no conozco a los niños, ¿no?, de ustedes, ¿no?, pero ya cada quien lo ajusta y que vayan teniendo también, porque tienen capacidad de hacer a lo menos esos pequeños sacrificios que no les va a afectar tanto en su salud ni nada por el estilo. Si suelen comer postre sin postre, no se va a morir. Otra cosa que no les dé comer, ¿verdad? Eso es por una cuestión. Evidentemente, mucha más oración, que se reúnan a hacer una oración especial. Digo especial porque en teoría toda familia católica tendría que tener un momento, aunque sea pequeñito, de oración en familia, todos los días. Porque como reza el dicho, familia unida permanece unida. Saquen la conclusión. Familia que no reza unida, ya sabrán qué pasa, ¿no? Entonces, pero ese día muy en especial en oración. Y sobre todo, les vayan proyectando el decir, este silencio, esta penitencia, esto que, entre comillas, se puede tener como pesado, es simplemente la preparación para que el siguiente día, que es Día de Todos los Santos, explotemos de gozo, de alegría. Hay una iniciativa que algunos han querido hacer como para rescatar el sentido de Halloween, que se llama Hollyween. En vez de Halloween, Hollyween, como que lo santo gana, ¿eh? Y entonces dicen, sí, en Halloween, en vez de hacer una fiesta al estilo Halloween, mejor hacemos una fiesta vistiendo de los niños de santos, de angelitos y todo eso. Personalmente yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Si esa fiestecita me la pones el 1 de noviembre, hasta acá es el mismo día de los santos. Perfecto. Pero de festejar Halloween como hoy se festeja, a que hagan Halloween, pues 1000 veces Halloween, ¿va? Pero yo creo que el 31 de octubre se tiene que dedicar más a la oración, a la reparación, a consolar a nuestro Señor, al sacrificio, etcétera, ¿va? Y el primero, ahí sí explotemos de gozo, hacemos una fiesta si quieres, o una fiestecita con niños y cada quien elige un santo y se viste del santo, etcétera, y tremendo, y se festeja. Porque la fiesta de todos los santos es la fiesta que la iglesia dedica a aquellos que están en el cielo y por ende son santos, pero no están canonizados. Ahí puede estar tu mamá, puede estar mi papá, no sé, si mi papá ahorita ya está en el cielo. Por eso después viene la fiesta de los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque la iglesia, si no estamos seguros de que nuestro difuntito está en el cielo, la iglesia nos dice, hay que rezar por su alma. Hay que rezar por su alma. Si esa persona está en el infierno, ya no hay oración que te saque del infierno. Pero gracias a Dios, nadie sabe quién está en el infierno. Existe un infierno, desde luego, pero ¿quién sabe quién está? Bueno, salvo los demonios, pero ¿alguien puede saber si una persona está en el infierno? No, Dios no nos dio esa autoridad. Ni siquiera se la dio el Papa. El Papa tiene la autoridad de canonizar. ¿Qué es canonizar? Decir qué persona está en el cielo. Cuando el Papa Francisco canonizó a José Sánchez del Río, a este niño mexicano que les dije, ¿qué declaró?
que hay seguridad que está en el cielo. Que hay seguridad. Entonces, pues ahí sí. A veces, si me permiten un paréntesis, en eso también nos tenemos que formar. Vamos a los funerales y todo eso, y yo sé que es con buena intención, ¿va? Pero le llegamos no sé, a la viuda, ay, doña X, ¿va? No se preocupe, ya su esposo está en el cielo. ¿Te consta? ¿Te consta? No vaya a pasar como aquella anécdota de que, porque siempre cuando alguien se muere, siempre se habla bien del difunto. Entonces estaban en la misa y el padre dice, pues, no conozco ni al difunto, pero siempre en los funerales se habla bien. Entonces, y este hermano nuestro que fue un modelo de padre y de esposo y de todo eso. Y ahí estaba la viuda y de pronto le dice a su hijo, a ver, mijo, asómate al féretro, no vaya a ser que nos equivocamos. Porque el papá era terrible. Entonces dice, acá el cura estaba, entonces, por los difuntos hay que orar. Entonces, ¿qué podemos decir cuando tú te acercas en un funeral? Precisamente, ten la actitud que dice la iglesia. Mi pésame, voy a estar orando por el alma de su difunto, voy a estar orando por el consuelo de ustedes como su familia. Pero no le digas, no, no se preocupe, ya está en el cielo. Ah, pero era un niño. ¿Te consta? No sabemos. Y bendita la iglesia que nos dice que por los difuntos hay que orar. Por los únicos que no podemos orar ya, más bien ellos oran por nosotros, son los santos. Y los santos canonizados tenemos la seguridad. Pero hay muchos que no han sido canonizados y probablemente no van a ser canonizados. Puede haber familiares de ustedes difuntos que ya estén en el cielo. El problema es que como no sabemos, por eso tenemos una fiesta de todos los santos. Es decir, todos los que están allá y que pueden interceder por nosotros. Entonces imagínate, es una fiesta grandísima, bellísima. ¿Por qué? Porque nos muestra que la iglesia está interconectada. La iglesia tiene 3 dimensiones. La iglesia triunfante, porque todos los que están en el cielo siguen siendo iglesia, pero están triunfando ya, son triunfantes. La iglesia purgante, que son los que están salvados, pero todavía no están en el cielo. Están purificando las consecuencias, no su pecado, las consecuencias de su pecado. Pero son iglesia, las almas del purgatorio. Y la iglesia militante, es decir, que está en lucha como nosotros, ¿no? Que también se le dice la iglesia peregrinante, porque vamos de camino. Todavía nosotros no entregamos cuentas, ¿no? Entonces, a mí siempre me alegra. Para mí los santos no son personas como los que hay que rezarle para pedirle un favor, una novena y todo esto. Que no digo que no se pueda hacer, claro, si están en el cielo pueden interceder por nosotros. Los santos ante todo son para darnos el ejemplo de que ellos igual o a veces hasta peor que nosotros en un momento de su vida, decidieron tomar en serio su fe y llegaron a santificarse por esa apertura al Espíritu Santo, ¿eh? Y saber que ellos están velando por nosotros, eso es una alegría de decir, ¿sabes qué? El demonio me puede atacar, inclusive con esto de Halloween, se pueden burlar de mí. Tengo todo un ejército en el cielo que me está echando porras y me está diciendo, tú puedes. Yo también pasé por cosas similares o cosas inclusive peores. Ya nada más los mártires te pueden decir, ni lloriques de que, ay, se están burlando de mí porque no entro en lo que todo el mundo hace y todo eso. Varios santos les diría, ay, no andes de chillón, ¿verdad? O sea, a mí me cortaron la cabeza, a mí me crucificaron, a mí me quemaron. ¿De qué estamos hablando? ¿No aguantas la burla, la crítica por ser fiel a nuestro Señor? Por mostrar sin soberbia, repito. Porque hay gente que sí se atreve a decir, no, que me humillen y todo eso, pero se siente superior a ellos. No, con humildad. Tener esa capacidad de decir, saber padecer, saber ser rechazados por nuestro Señor. Y Halloween creo que da una perspectiva. Ahora que está totalmente distorsionado ese día, creo que lo podemos tomar y lo podemos rescatar en este sentido como se los he propuesto. Para que el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, ahí sí, a festejar,
a alegrarnos que no estamos solos, que nuestros hermanos que nos han precedido y que ya están gozando del cielo siguen velando por nosotros, siguen siendo nuestros compañeros de alguna forma, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí lo voy a dejar. Me dijeron que también diéramos un poquito de tiempo para preguntas, así que los escucho. ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Si quiere hacer una pregunta? Yo quisiera saber si usted tiene hijos. Si se acerca un poquito más para que escucharles. Me pregunto que si usted tiene familia, hijos, niños. Pregunta Si Que usted si tiene tengo, niños. que si estoy casado. Are you married? Do you have children? Dice, pregunta si tiene no, hijos. yo no. Todavía no. Oh, pues nosotros tenemos 3 hijos, 5 nietos y un bisnieto y un vecindario lleno de niños chiquitos. Ya tenemos las bolsitas de papel, ya tenemos los dulces para regalarle a los niños cuando vienen a la casa vestidos de piloto, de animalitos. Ella dice que ya tiene, están en un vecindario y ya tienen preparado la bolsita de dulces por los niños que están en el Ninguno de los vecindario. dulces son calaveras y de cosas Ninguno así. de los dulces son calaveras, cosas así. Y ponemos un disco de lobos. Y ponen un disco de lobos. Así hacen los lobos. Pero los niños vienen riéndose y los papás vienen en los carritos viendo dónde están los niños. Y es un vecindario muy bueno, muy cristiano. Y estamos felices cuando regalamos los regalitos a los niños. Y eso es todo lo que hacemos. Rezamos en la mañana, rezamos en la tarde, de la liturgia de la palabra. Y yo no le tengo miedo a los fantasmas, porque yo me crié desde los 6 años a los 10 años, viví dentro de un cementerio, porque mi papá trabajaba en el cementerio y compró una casita detrás del mausoleo y donde estaban las herramientas de los trabajadores. Mi papá trabajaba allí. Viví allí 5 años, dentro del cementerio. Nunca le tuve miedo, tenía mi maquito, con la bola contra el mausoleo, jugaba de Sheila, the Queen of the Jungle. No le tengo miedo a los muertos, porque no me pueden hacer daño, porque yo tengo a Dios conmigo. No le tengo miedo a nada de eso. Claro, si tengo que pasar por un cementerio de noche sola, tengo miedo porque quizás puede haber un hombre vivo detrás de una tumba que me pueda atacar. Pero no hay que tenerle miedo a los muertos. Y a los niños no se les debe infundir tanto miedo a las cosas. Mi hijo quería ir al Halloween vestido de uno de los que mataron a los estudiantes de una escuela. Y yo le dije, no, tú no vayas a salir así. Y después se puso otro de payaso y cosas así. Payaso, piloto, perro, gato, animalito. Eso no es, ellos gozan con eso. Es un día de festividad para los niños en la noche, cuando ellos juegan. Y los padres están ahí, todos con ellos. Hay el vecindario, aquí 2 calles, 3 callecitas allá. Y yo no creo que eso es malo. Ahora, yo tengo una nieta que está enfuscada con todo lo que sea de Halloween. Y ese es otro tema. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Ok, aquí la cuestión son varias cosas. Lo primero, de entrada, digo, yo respondí, si me dicen si estoy casado, si tengo hijos, porque la charla no es precisamente sobre mí. Da la misma si estoy casado o no si estoy casado. O sea, tengo más de 25 años evangelizando y si algo he tratado son familias, matrimonios, etcétera. Entonces, además de que, evidentemente, puedo estarlo en un futuro. Esa es la primera cosa, porque eso es lo que se llama en filosofía una falacia. Es como querer justificar después, porque si me está preguntando por el hecho de que, en pocas palabras, decirme, o sea, ¿cómo puede usted hablar si no está casado y no tiene hijos? Claro, porque aquí es independientemente si estoy casado si no o con hijos, porque en este sentido los sacerdotes tampoco tendrían que dar, por ejemplo, asesoría de matrimonio porque no están casados. Entonces, o yo no podría ayudar a un drogadicto porque no me he drogado.
Entonces es una falacia, es un falso razonamiento querer poner eso en ese punto, si es que lo quiso poner en esa parte. Lo segundo, si me permite responder, y ahorita le escucho. ¿Okay? Si me permite responder, yo le escuché, si me permite responderle. Y entonces, lo segundo es, yo les acabo de decir, cada quien finalmente son adultos. Ustedes vean, inclusive puse un caso de unos papás que querían hacerlo y vieron que su niña no estaba todavía preparada. Les dije, pues bueno, permítanla, y tienen un año para ir profundizando en esta espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la cuestión está en donde me puede decir, bueno, no van a ser disfraces feos y todo eso, pero está en el contexto de Halloween. Y repito, usted si va y sale y le pregunta y haga una encuesta, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza con Halloween? La misma gente le va a decir, y muy difícilmente le va a decir pollitos, patitos, y mucho menos le va a decir los santos, ¿no? El contexto, vea finalmente cómo están las tiendas ahorita, ya desde ahorita, dónde está el apartado de Halloween y cómo es. Entonces, que nos queramos tapar los ojos y decir, no, pero yo no entro en eso. Pero eso es lo que se entiende ahorita por Halloween, y ese es mi punto, desde ahí comencé. Hoy por hoy eso es Halloween. Un católico tendría que participar. Mi perspectiva es no. Si alguien cree que sí, si alguien cree que puede hacerlo de otra forma, menos que no envolverse en ese tipo de cosas, adelante. Cada quien responde con su conciencia delante de Dios. Yo no soy Dios, no me van a tener cuenta, ¿verdad? Pero lo que le estoy diciendo de mi experiencia pastoral y personal, la propuesta que yo les ofrezco. Ya después ustedes son adultos y ustedes deben hacer. Yo no les estoy diciendo de que lo festejan o no lo festejan, van al cielo, se van al infierno, etcétera. No. Entonces, ni siquiera he hablado de cuestiones de miedo. ¿Por qué? Porque puede haber personas, de hecho muchas personas, que entran en cuestiones ocultistas precisamente porque no le tienen miedo a esas cosas. Pero quien abre esas puertas, yo tengo varios amigos exorcistas en donde, si no me quieren creer a mí, vayan, lo pueden ver gente que en YouTube, lo que habla, por ejemplo, el padre Gabriel Amor, en paz descanse, que era el exorcista de Roma, el padre Carlos Spahn, o sea, sobran los exorcistas, unos más, unos menos, en que no lo recomiendan, mínimo no lo recomiendan, ni siquiera está diciendo de que, quizá puede haber algunos católicos, y no lo niego, que fanáticos les carguen cuestiones morales a ustedes, decir, es que si lo van a festejar, se van al infierno, es pecado mortal y todo eso. Yo no iría tanto así, porque aquí lo que yo digo es, en los datos que les estoy dando a ustedes, porque usted puede, así como me pregunta si estoy casado y si tengo hijos, ojalá también pueda preguntar si es verdad las profanaciones que hay en todo ese mes de octubre previo a Halloween, de los robos de Eucaristías, las profanaciones de cementerios, etcétera. Ojalá que también pregunte esa parte y usted saque sus conclusiones, porque cuando está viendo eso, uno dice, pues aquí hay una situación y a lo menos yo, no soy mejor que usted, pero a lo menos yo lo primero que pienso es un tiempo para consolar a mi Señor, para hacer actos de reparación. Y en el momento que Dios me permita casarme y tener hijos, créanme lo primero que les voy a enseñar es esta cuestión. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos tan críticos que la fe hoy por hoy de los jóvenes, nada más, yo quiero que, no los alcanzo a ver muy bien porque es muy chiquita la pantalla, pero no sé, son la mayoría, o sea, entre ustedes la mayoría son jóvenes, o sea, estamos hablando de adolescentes y jóvenes adultos, los que están ahí. En la Santa Misa son más los jóvenes y todo eso, no nos podemos tapar los ojos. Es decir, podemos tener una educación de los niños, de mandarlos al catecismo, algo está pasando que ya siendo jóvenes no les importa. Inclusive yo, por ejemplo, me tocó un caso de un niño que era monaguillo, muy bueno y todo eso. Él ya no creía en Dios, ese muchachito, ya era un adolescente. Y sus papás no sabían, y él no les decía por qué, y se seguía portando bien y todo esto, ¿por qué? Porque tenía respeto, culturalmente tenía respeto por sus padres, y me decía, yo sé que es importante para mis papás, pero él ya no creía en Dios, y era monaguillo para poder complacer a sus papás. O sea, si yo les contara lo que uno habla después con los adolescentes, no tengo hijos, pero yo le puedo decir las intimidades de muchos niños, de muchos adolescentes y de muchos jóvenes, y muchos papás ni se las huelen de lo que están pasando internamente sus hijos. O sea, el grado de depresión juvenil. O sea, hay tantas cosas que algo tenemos que decir.
la fe que le estamos transmitiendo no está encarnándose, no se está fortaleciendo en los jóvenes. ¿Qué está pasando? Pues yo le estoy diciendo, en este momento, agarrar este momento de fiesta, precisamente para meterlos en una dinámica, si es prudente, de fortalecer su fe, porque chance ellos nunca han sido rechazados por su fe. Entonces, lo veo por allá, que no están preparados ahorita, listo, como les dije a la otra familia, si quieren, prepárense en un año, déjenlo ahora, y en un año lo preparan y se profundizan esto. Es una sugerencia, si lo quieren bien, si no lo quieren, no, ustedes no son más malos, ni se van al infierno, ni nada por el estilo. Es un poquito lo que podría decir. Algo, nuestro párroco, cuando vivíamos en Hawái, salimos de misa y él estaba hablando con nosotros cuando vio una hostia en el piso, en la grama de parte de la iglesia. Y la cogió y se la acabó, se lo cogió. Entonces, yo me acordé de que había aprendido de que las monjas, cuando venían los turcos atacar el monasterio y desecrar todas las hostias, ellas se las comían todas para proteger el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús. Yo sé de todas esas cosas, pero unos niños inocentes con su padre en su carrito, recogiendo unos dulcecitos, no me parece que sea una cosa mala, porque si no, todos ellos son los únicos y se sienten fuera de los demás niños. Eso es lo único que pienso yo. Claro, por eso les puse ejemplo de niños que han sido mártires, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque a veces ustedes son los mismos que subestiman. Miren, si ustedes, yo les digo esto, por ejemplo, a catequistas, les digo, ustedes ven en cada uno de esos niños santos de canonización, o sea, al estilo San Padre Pío, San Francisco, o sea, que pueden llegar a ese nivel de santidad, porque si ustedes no ven posibles santos de canonización, los están menospreciando. Porque ¿quién era el Padre Pío antes de ser el Padre Pío? Un sacerdote, un seminarista, un jovencito común y corriente. Entonces, después los padres se escandalizan si sus jóvenes se van por el camino, cuando desde niños ellos no creyeron que podían llegar a un nivel alto de santidad. ¿Por qué? Porque son muy niños, porque están muy pequeños. Gracias a Dios hoy tenemos un montón de niños santos, beatos, están los pastorcitos de Fátima, son niños los que ha elegido el Señor. Entonces, hay un libro, se llama Santos de Pantalón Corto, se llama. Recauda varios testimonios de niños, unos de santos. Yo sí les diría que no subestimen al grado de crecimiento espiritual que puede tener un niño. Los niños tienen una gran sensibilidad. Por eso es terrible que en estos tiempos en donde los quieren pervertir, sea con la televisión, con la música, con tantas cosas, eso es un pecado grandísimo que se va a tener que dar cuenta delante de Dios. Un niño del principio es una esponjita que se podría llenar perfectamente del Señor. Y nosotros, por descuido, a veces inclusive por maldad, terminamos llenándolo, pero de otras cosas. Yo creo perfectamente que los niños pueden desarrollar una vida espiritual verdaderamente fortaleza, que prepare para cuando ya crezcan y se vengan los golpes más fuertes, porque así estamos en este mundo, puedan resistir. O si llegan a caer, que se levanten y no con sus pecados, sigan adelante. Pero es mi visión, ¿no? Lo que sí quiero dejarles claros es, yo no estoy, todo eso lo que dije, yo no estoy diciendo para aquellos que lo van a festejar, son unos diablos, niegan a Dios, no, cada quien haga su juicio. Yo les estoy diciendo una propuesta, si les parece bien, bien, si no les parece bien, pues yo no tengo autoridad sobre ustedes, ¿verdad? Y sobre sus conciencias. Y es perfectamente. Porque yo también como dulce esa noche. No me vienen bien los dulces porque estoy sobrepeso, pero disfruto de los niños gozando. Eso es todo. Mi esposo dijo que no pruebo dulces. ¿Alguien tiene otra pregunta?
Buenas noches. Buenas. A mí me gusta decorar mi casa en diferentes épocas, pero estoy un poco confundida porque yo no pongo calabazas como decir, decoradas así feas, sino la naranjada, sino una blanca como significado de harvest, como de la cosecha, y frutas y vegetales. Eso está mal, tener una calabazas y vegetales en este tiempo. Ya, perfecto. Yo lo primero que respondería a esa pregunta es, no les aconsejo, al menos los que me siguen en redes sociales, continuamente digo esto, porque tengo sesiones de preguntas y respuestas y videos y todo esto. Entonces, generalmente he ido educando, a lo menos a mi audiencia, en esto que les digo. No les aconsejo ir por la vida bajo la regla de esto es bueno o esto es malo. O sea, por ejemplo, estoy hablando de las tentaciones que llevan los jóvenes, ¿no? ¿Hasta dónde puedo meter mano con mi novia sin ser pecado y hasta dónde sí? O sea, el guiarse solamente hasta dónde sí es pecado, hasta dónde es gracia, hasta dónde es bueno, al final nos obstruye una capacidad que el Papa Francisco ha estado promocionando, difundiendo, motivando en su pontificado, que es el discernimiento. Yo tengo varias charlas por el discernimiento, y les he contado, por ejemplo, una anécdota que dice el Papa Francisco. Fíjense cómo es la cosa. Dice el Papa Francisco, ¿qué pensarían de una monjita que dentro tiene unos anhelos de ser, de estar con el Santísimo, de estar adorando al Santísimo? O sea, ese sentimiento le viene de Dios o del demonio, o de su carne también, porque no todas las tentaciones vienen del demonio, ¿no? También vienen de la carne y del mundo. Son los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Entonces, cualquiera diría, no, pues de Dios. O sea, si siente anhelo profundo de estar con el Santísimo, y dice el Papa Francisco. ¿Y qué pasa si les dijera que esos sentimientos precisamente se le vienen cuando le toca lavar la loza del convento? ¿De quién viene eso? ¿De Dios? No, obviamente que no, porque Dios quiere que sea fiel en lavar los platos. Entonces, se nos pueden venir varias cosas que parecerían muy buenas, pero siempre hay que discernirlas, porque en lo muy bueno te puedes meter cosas malas, y en cosas aparentemente malas te pueden esconder cosas buenas. Por ejemplo, lo primero que dice la primera señora que pasó, yo no niego que hay una recta intención de poderle hacer pasar un rato a los niños, o sea, la intención la salvo, perfecto. Lo único que quiero que tal, si esa buena intención la elevamos a esta información que les estoy dando, y ya cada quien saca conclusiones. Pero yo, evidentemente, la señora primera, no estoy creyendo que es un movimiento egoísta o malo, mucho menos satánico, que quiere festejar el Hal. No. Entonces, el discernimiento es lo primeramente que yo le recomendaría. Y el discernimiento comienza en la oración particular. Lo primero que yo le diría es, siéntese delante del Señor y pregúnteselo al Señor. Señor, porque ahí, independientemente si es malo o si es bueno, ¿lo quiere el Señor? Decía San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. ¿A Dios no le gusta todo bien? No, solamente quiere el bien que Él quiere, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él ha puesto un orden como tal. Entonces, en este sentido, si yo dijera, no es probablemente, o sea, mal hacer una calabaza, etcétera, inclusive con alguna figura, una cruz, voy a saber, cosas que puede ser hasta cristiano y todo eso. Pero el punto es, ¿lo quiere Dios en este momento? ¿En este año particular lo quiere? O chance y el Señor dice, no, ¿sabes qué? Lo que vas a gastar en esto, mejor dáselo a los pobres, al menos este año. El próximo año, sí. Si me preguntas, fíjense todo el desarrollo que he hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den como la respuesta clave. Entonces, si lo hago o no lo hago, ¿es bueno o es malo? No. Yo les doy herramientas, ustedes lo disciernen delante de Dios, ¿verdad? Porque no conozco sus situaciones. Entonces,
ya llego a lo último. Es estrictamente malo hacer cuestiones con calabazas y todo esto, mientras no sea una cuestión vinculada precisamente a la festividad del Halloween. Yo no vería propiamente algo, ya ni digo malo, errado como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente es algo del contexto también de la época de otoño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto de los frutos secos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, también una cuestión cultural. Pero la pregunta sí la tomo para que ojalá se queden en esto. Siempre hay que estar en un clima de discernimiento. ¿Lo quiere el Señor? ¿En este momento lo quiere? Porque es decirle, la postura delante del Señor tendrá que decirle, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, por el tiempo que tú quieras, a la hora que tú quieras. Esa es la verdadera postura de un cristiano delante de Dios. Entonces, para ti en unas ocasiones, aun cuando sea una cuestión buena, el Señor diga, ¿sabes qué? Pero no. No, pero sí es bueno. Sí, pero mi voluntad es que en este momento no. Y repito, y cosas que parecerían malas, como todo eso, el Señor te pide un acto de valentía. Les explico rapidito un ejemplito con esto de que mencioné sobre los jóvenes. Miren, a veces hasta los padres terminan cayendo en un tipo de hipocresía, ¿va? Yo he trabajado en varias parroquias y todo eso, y no falta siempre la mamá que dice, ay hermano, acércame a mi muchacho, un joven, un adolescente, al grupo de jóvenes y todo eso. Uno hace lo que se puede y se acerca. Pero es un joven que de pronto se abre al Señor y se abre tanto que hasta tiene vocación y quiere irse de misionero, pero se quiere ir de misión a Siria, donde hay persecución. Adivinen quién va a ser la persona que se va a obstaculizar que él responda a lo que Dios está pidiendo, que evidentemente es peligroso, que evidentemente puede traer el mal de la muerte misma. Los propios padres. Entonces yo a sus padres les diría, no agarren la religión como pretexto para que sus hijos les complazca. Usted no quería que su hijo conociera a Dios para que obedezca en todo a Dios, aun cuando usted no le cabiera en la cabeza lo que Dios le pide a su hijo. Usted quería que se acerque a Dios, ¿para qué? Para que tenga un hijo buenecito, que tienda la cama, que tenga su cuarto arreglado, que le llame el Día de las Madres, etc. Entonces, en este sentido, usted no está evangelizando, usted está usando la religión y usted usando a Dios para sus fines personales, ¿verdad? Porque Dios le puede pedir cosas que van a requerir mucho sacrificio. Díganselo a mi mamá, o sea, yo no puedo contar muchas cosas, mi mamá se las sabrá de oler, pero yo en las que me he metido, pero mi mamá llegó un momento que tuve que decir, bueno, eres más de él que mío. Y adelante, dale. Entonces, puede haber cosas aparentemente buenas, no siempre buenas como quiere Dios. Puede haber cosas malas, no son del todo malas, y el Señor se está pidiendo. Entonces, iría más por ese lado, que no pregunta por si una calabaza. No se le escucha muy bien. ¿Puedes acercar a su micrófono? No se le escuchaba bien, se alejó de su micrófono usted. No se le escuchaba bien lo que dijo al último porque se alejó de su micrófono. No, pues ya va a ser la conexión de internet porque el micrófono lo tengo aquí arriba. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más? Sorry que sea tan franco, quizás no es otra cuestión, pero yo creo que para estos tiempos hay que hablar con mucha franqueza, pero no se lo tomen personal, ¿verdad? Una pregunta. ¿Puedes bajar, por favor, para que lo escuchen? Adelante. Con valor, con valor. Sí, se puede. Bueno, esta tradición pagana celta, estás diciendo que no lo deben de celebrar los anglosajones y las familias hispanas, sino que tomarlo como un día al Señor únicamente. Es lo que estás diciendo, es como el Todos Santos en México, de las tradiciones de allá, que es pues de los aztecas.
que según tampoco deben de celebrar, bueno, no tienen la misma como origen, ¿verdad? Pero ya ve que en México cuando ponen los alimentos piensa uno que vienen nuestros antepasados, nuestras familias, pero para recordar, pero la Iglesia Católica pues como que no permite tampoco eso, porque piensan que son los espíritus, los ánimas, sino que un santo rosario, ¿no? Esto. Perfecto. Cuando respondo, apago el micrófono de ustedes para que no se vicie el sonido, ¿sí? Ok, respondo. Qué bueno que menciona esta cuestión, por ejemplo, la festividad de los fieles difuntos, el día que llamamos de muertos, que se celebra muy particularmente en México de una manera muy particular. Evidentemente tiene una raíz indígena como tal, que precisamente los evangelizadores inculturizaron el evangelio como tal y le dieron un sentido. Quizá algunos se va a escandalizar, pero hoy por hoy, si ustedes me preguntan si la fiesta del Día de Muertos en México es una fiesta que apunta a lo cristiano, hoy como hoy, yo lo encuentro difícil. Creo que no está del todo tan afectada como si es Halloween, porque puede haber todavía gente que tú le preguntas, Día de Muertos, ¿qué te representa? Y puede dar algún término de la buena evangelización que se hizo de ese día como tal, ¿verdad? O mínimo no se va a ir a cuestiones ni malignas, ni crueles y todo esto, sino se va, no sé, al pan de muerto, ¿verdad? Entonces, de ahí en más, ¿verdad? Entonces, yo creo que es otra fiesta que se está perdiendo. Yo creo que todavía es un poquito rescatable el Día de Muertos, al menos en México, porque realmente el trabajo de evangelización que se hizo de esa fiesta fue, me parece, bastante aceptable, bastante bueno. Entonces, pero pues díganme si no, muchas veces el Día de Muertos, como los mismos funerales, es la oportunidad para emborracharse. Ahora sí que como Cantinflas, cuando fue a uno de los funerales y que le ofrecen café, le dice, con piquete, ¿quiere un café? Sí, con piquete. No, solamente el piquete. Entonces, o sea, sin café más bien dice, ¿un café con piquete? Mejor el puro piquete, ¿verdad? Entonces, o sea, esas cosas las que tenemos que ver y no nos podemos engañar que muchas cosas que empezaron bien, hoy por hoy no están bien. Algunas las podemos rescatar, otras podrán estar bastante perdidas. Yo personalmente, por datos de lo que estoy diciendo, Halloween me parece verdaderamente perdido esa fiesta. Por eso hoy mi propuesta es centrarnos en el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y no tanto en las vísperas. Y las vísperas más bien, dado lo que pasa en esos días, tomarlo como un día más de reflexión, de penitencia, etcétera, que fortalezca el alma ahí y que consuele a nuestro Señor, ¿verdad? Va un poquito por ahí, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? A ver. Yo estoy de acuerdo con usted con lo que acaba de decir, porque o sea, últimamente ha cambiado todo. Estoy harta de mi cabeza, por decirlo así, pero yo tengo ya más de 60 años, pero en mi tiempo mío, pues era muy bonito, ¿verdad? Para mí, porque los recuerdos que yo tengo era que las personas iban a la canción a visitar a los montes, pero ellos llevaban comida y se ponían la comida, ¿verdad? Allí donde estaba su familiar, y venían las rezadoras rezando el rosario, rezaban el rosario porque levantaban la comida. Entonces, así se hacía en aquel entonces, y pues para mí pues era bonito, ¿verdad? Pero eso ya se perdió, porque ya ahorita ya también ha cambiado. Entonces, lo que usted acaba de explicar es la verdad, y esto es bueno, ¿verdad? Que los demás deben enseñar a los niños. Y más que nada participar en esto, ¿verdad? Porque realmente, pues, como dice usted, que los niños son como unas conquistas, sobre todo ahorita, ¿verdad? Pues cuando ya están grandes, pues ellos tomarán sus decisiones, pero van a llevar eso en su mente y van a recordar, ¿verdad? Que no es bueno, o sea, no es bueno, o sea, como usted acaba de decir, es un lado oscuro.
Entonces, yo los felicito por esta charla y gracias por esta charla que nos han dado, porque yo sé que pues, no va a ser verdad lo que usted acaba de decir en este mes, ¿verdad? Que vamos a estar en Rosario, haciendo el Rosario, pues eso los niños lo escuchan, aunque se están jugando, pero nosotros estamos pensando que van a escuchar, ¿verdad? Y eso es muy bueno, va a ser muy bueno, y se van a evitar muchas cosas porque pues, pasan cosas. Usted pierde a los niños, nosotros podemos estar, todo con una bolsita de dulce y recuerdo que también creo que es importante que chequen los dulces porque también ahorita ya venden cosas malas en los dulces. Entonces, usted lo que yo he visto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en estas fiestas. Y pues, gracias por la charla. No, al contrario. Déjame decir también una cuestión con esto. Para que se pueda entender mejor, por ejemplo, los elementos del Halloween que hoy evidentemente pueden apuntar a cuestiones de muerte, pero no es el problema eso, ni siquiera la calavera, ¿no? Por tal, hay muchas, por ejemplo, en los monasterios, lo de los carmelitas, en muchos monasterios se acostumbraba en el comedor, que se llama en el refectorio, tener una calavera, literalmente una calavera, lo cual les hacía recordar a los monjes que para allá vamos. O sea, el signo de la calavera nos apunta a que estamos de paso, ¿no? Pero es muy distinto una calavera que me recuerde para mí que para allá voy a una calavera relacionado con un acto de sadismo, de crueldad, de gozo, de banalización del sufrimiento, etcétera, que es lo que se ve en la cuestión de Halloween, ¿no? En este sentido, y no lo digo por ser mexicano, en ese sentido sí tiene más altura el Día de Muertos que Halloween, porque en el Día de Muertos, por ejemplo, ¿qué se usan? Las calaveritas como de azúcar y todo esto, pero tienen un contexto como prehispánico, bonito, cultural como tal, ¿verdad? Y las calaveritas que se llaman las poesías estas, son poesías que no, al menos en inicio, no tienen nada que ver con la cuestión de la crueldad, del sadismo, de la maldad, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, de hecho mi párroco una vez hizo una reflexión sobre esto, dice, para aquellos que quieran tomar el Halloween en el sentido de calavera y todo eso, pues qué tal si no, que ese día lo tomen precisamente para meditar en el infierno, en el purgatorio, en que nos vamos a morir, en que hoy estamos, mañana no. ¿O quién de ustedes? Yo, por ejemplo, no sé, ahorita yo creo que ya estamos terminando, ¿ah? Pero ni siquiera aunque estemos terminando, yo les puedo asegurar que voy a terminar. En este momento me da un ataque al corazón y aquí quedo. Entonces, decía mi párroco, bueno, si ya se van a meter en la cuestión de calaveras y todo el Halloween y todo eso, a lo menos que sea para que piensen en que mañana están muertos. ¿Y qué cuentas vamos a dar delante del Señor? Agárrenlo para pensar en el purgatorio, en el infierno y en el cielo, lo que se llaman los novísimos, ¿no? Que muchas veces no pensamos en eso, ¿eh? Creemos que tenemos crédito suficiente y nada, el Señor no lo puede cortar el día de mañana, ¿no? Entonces no es tanto el hecho, por ejemplo, muchas veces de las figuras, sino lo que hay detrás. Y a mí me queda muy claro que, por ejemplo, el uso de los muertos y de las calaveras en el sano Día de los Muertos culturalmente en México es infinitamente superior a lo que hoy se tiene en el Halloween. Ahora, que en México ya se esté desarrollando una cosa que es terrible, que es la mentada Santa Muerte. Hay una Santa Muerte que no es una cosa ni una persona, es una manera de morir. De hecho, el patrón es San José, porque San José tuvo la mejor muerte. Nada más ni nada menos, de un lado a María y de un lado a Jesús. ¿Quién no quisiera morirse así? Entonces, por eso es el santo patrón de la Santa Muerte, pero Santa Muerte ahí significa morir en gracia, morir junto a la Virgen, junto a Jesús en gracia. Pero hoy saben ustedes que en México está súper propagada una devoción de una imagen, de una calavera que se llama la Santa Muerte. Eso es diabólico, eso sí es totalmente diabólico. Y por ejemplo, se ha visto el vínculo del culto a la Santa Muerte con el narcotráfico. Y ya no explico todo lo que hacen los narcos en nombre de la Santa Muerte, y eso habla de que verdaderamente se está pasando a una fase de putrefacción social en México.
Y evidentemente, de a poco va afectando también estas fiestas culturales que son buenas, como el Día de los Muertos, que litúrgicamente más bien es el Día de los Fieles Difuntos, ¿eh? Entonces, pero bueno, eso solamente para acotarlo. Apoyando en pregunta, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, hermano Cristian, por el tema que nos acaba de dar. ¿Se quiere hacer unas últimas palabras para despedirse? Bueno, si quieren, así como están, terminamos con una oración. Y vamos a consagrarlo precisamente a la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, que Dios les bendiga y pues ahí me encomiendo a su oración. Gracias.